defendimos nuestros derechos como periodistas. Roberto, he de decir, se fue injusto con él. Yo he retransmitido, no sé si son 1.300 o 1.400 partidos del Racing. Por eso los chicos de Arco tienen mucho mérito. El racinguismo que hay, eso no se ha vivido en la vida. Yo no echaría a José Alberto. Giovanni Dos Santos, el futbolista más grande que ha pisado el césped del Sardinero. Yo entiendo a los futbolistas, si se dejan la vida. Bienvenidos al Futbolín, el canal de los que saben de esto. Pedro López, ¿qué tal? Ochoa. Pedro López Ochoa. ¿Qué tal? La has incluido de apellido, ¿eh? Sí. Ha estado bien ahí. El último vídeo fue Don Pedro López Ochoa y tú ya, no, Don no. Pues es que el don ya queda fatal. Yo te lo dije. Queda de señor mayor y yo no quiero que me llames. No, queda de leyenda, Don. Nah. Don se lo pones a las leyendas. Ya le dije que de leyenda, nada. Histórico igual sí, porque claro, después de 38 años aquí en la profesión, pues histórico. Acabaste diciendo pesado incluso. Pesado, muy pesado. Estamos aquí en el viejo set de Radio Estudio. Hace ya un tiempito. Radio Fútbol. Es verdad. Radio Fútbol. Y no es un set, es un estudio de radio. Que quede bien claro. Joder, macho, no has dado una, tío. Claro, no, pero esto no me lo puedes quitar. No, aquí no hay ni trampa ni cartón. A mí no me cortes, ¿eh? Lo peor es que es donde más he venido yo. Aquí empezaste, digamos, a tener una voz en el racinguismo hace ya algunos años, eras muy joven, y aquí te invité yo a venir a alguna de las tertulias y aquí estuviste machacando a Romo. Bueno, ahí están grabadas porque se mete uno en YouTube y pone Radio Fútbol y ahí aparece cosas, San Romo. Romo es mi pastor. Y todas estas cosas que se dicen ahora de José Alberto y que ahora cuando echas para atrás el carrete... Era muy a Romo. Pues no, que sí, que pasa lo que pasa, sí. ¿Lo echas de menos? ¿A Romo? A Radio Fútbol. Ah. A Romo veo que no. El fútbol de Romo no, para nada en absoluto, porque creo que el fútbol que quería plantear él nos ascendió. Bien, vale, pero Pablo Torre. Nos ascendió, pero bien, Pablo Torre. Y luego cuando tuvo una plantilla en segunda división para algo más, pues tuvo que venir José Alberto en diciembre a decirle: Romo, te has equivocado, no se puede jugar con el autobús y jugar a esperar que falle el rival constantemente en partidos de segunda división. Y llegó José Alberto y hizo una vuelta de séptimo, octavo clasificado. Sí. Ahí quedó demostrado. Vale, no tengo nada contra Romo, solo que no me gustaba su fútbol. Ya está. Has metido el palo a Guillermo Fernández Romo, que está perfecto, pero yo te he preguntado si echas de menos Radio Fútbol. Hombre, ¿cómo no voy a echar de menos? Bueno, he de ser sincero. Si a mí me dices ahora, Pedro, vuelve a hacer Radio Fútbol, te digo, no, bajo ningún concepto. ¿Y eso por qué? Pues porque requería un sacrificio y un esfuerzo y un día a día que yo ahora no estoy dispuesto a perder, que es mi tiempo libre y mi capacidad ahora de decidir las cosas sin tener que estar estresado desde las 9 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde y irme para casa y estar preparando el programa y llegar el fin de semana, coger la maleta y marcharme a no sé dónde. Ya lo he hecho eso 30 y tantos años y le doy gracias a Radio Fútbol porque me ha permitido conocer que estaba enganchado de una manera extraordinaria y que hay vida después del periodismo y que se puede hacer periodismo pero no estar esclavizado con el periodismo. Por eso ahora hago partidos del Racing y voy a la tele y estoy encantado de la vida. Tranquilo, Tranquilo. Sí. Hombre, igual me como estas palabras porque mañana me viene no sé quién y me dice: Pedro, ¿quieres hacer una hora de radio? Si es que en Radio Fútbol hacíamos 3 horas de radio. Aquí en la mochila, no. Bueno, cada día. En el vídeo que grabaste hace poco con Rulo sobre Alice Yez, que por cierto, gente, lo tenéis que ir a ver, vidiazo. ¿Lo ha visto alguien? Mucha gente. Se dice que le ha llegado al propio Alice Yez. Es más, yo le he visto. No, espera, que yo le he visto. Porque claro, salías tú. Claro. No, le vi, me lo mandó Raúl. Feedback positivo de sí, pero lo que no he seguido es después si realmente eso ha tenido. Bien, fue bien. Comentaste un poco sobre tus inicios en el diario Alerta. No sé, coméntanos un poco aquí en esta entrevista cómo fueron tus inicios. Vamos a ver. Yo es que soy un poco peculiar. Yo nazco en Estados Unidos. Coño. Te lo quería preguntar también, mira. Pues mira, yo nazco en Seattle, en Washington State, que está un poquitín encima de Oregon. San Francisco está más abajo y es en la costa oeste, no en la costa este, que es donde está Nueva York. Entonces, ahí yo nazco porque mi padre es catedrático de inglés
Joder. Creo que fue el segundo catedrático en toda España que había de inglés, el primero aquí en Cantabria, y en el año 62 le destinan a... saca pues, la cátedra y se va a Estados Unidos a dar clases de español. Y ahí, pues, nace Pedrito López, pero mi padre es de un pueblecito ahí encima de Güemes, que se llama Liermo, Sí, y sí. mi madre es de la calle Tetuán 31, o sea que, pero nazco allí, allí vivo, allí después se trasladan mis padres a Santander y empiezo a hacer una ruta europea, mundial. Yo soy, ¿Cuántos años tenías cuando ya volviste aquí? Yo creo que eran 2 o 3, no recuerdo. Ah, muy joven. Pero bueno, vale, luego mis hermanos han estudiado allí, en la high school, en Estados Unidos. Yo he sido un nómada. Yo he vivido en lugares como, o sea, Almería. Pues tu Pedro en el año 79 estaba viendo en Almería, sí, el día del golpe de Estado también, en Cambridge, muchas veces. Yo he estado en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en toda Europa con 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 años. Yo con 20 años me había recorrido toda Europa. Entonces, ¿qué quería ser yo? Futbolista. Pero hay una edad que no lo hacía mal, 15, 16 años, que te vas dando cuenta que puedes jugar al fútbol regional, que es donde jugué después, pero que para ser profesional no daba. Entonces mi otra pasión era el periodismo. Yo con 11 y 12 años me metía debajo de la almohada José María García, sin que mis padres lo supiesen. En las radios de aquellas, que me tenían que meter, ocupaba más la radio que la almohada. Y a las 11:30 de la noche, con 12 años, me escuchaba José María García. Y de ahí viene mi pasión por el periodismo, y de ahí viene cuando llego a Alerta con 21 años como becario, se llamaba auxiliar de redacción por entonces, y con contrato, porque los becarios de entonces tenían contrato. Éramos auxiliares de redacción y ahí empezó mi carrera periodística en el año 86. Dijiste que por aquella se pagaba bastante bien. ¿Tú pues podías vivir con ese salario de becario? Sí, sí, sí. O sea, Yo entiendo ganaba, que tampoco, espera, ¿no? no, 65.000 pesetas, que ahora serían 400 euros. Hombre, vivir. En el año 86, hace 40 años, 400 euros. ¿Te daba vivir? ¿Cómo que te daba para vivir? Era como si ahora era Claro, también tenías 1.500, 21 años. 1.700, claro. Tenía No, pero yo te digo para vivir bien. Sí, Es decir, sí, poder yo vivía, montarte tu piso, hombre, bien, sí, se podía vivir con 400 o euros. sea, no viviendo con tus padres Claro, mantenido, claro. para que digo te vivir. hagas una idea, el salario de los periodistas ya, pues estaría, si yo eran 65, en 100.000 euros, en 100.000 pesetas o así. Es que se vivía mucho mejor, es que se pagaba la profesión como debería de pagarse. En aquellos años, estoy hablando de hace 40 años, que ahora serían 2.500 euros o 2.000 euros o lo que fuese. Ser periodista estaba muy reconocido y se pagaba bien. Háblanos del resto de medios en los que has estado, porque empezaste en Diario Alerta, pero luego has estado en el AS. En el 86 en Alerta, ahí estoy hasta que le empezamos a tirar huevos al dueño, que era Ciriaco Díaz Porras, año 91. Hicimos la mayor huelga que ha existido en España de periodismo. ¿Y por qué? La mayor huelga indefinida. En el año 91, 26 de marzo del año 91, el diario Alerta tiraba 45.000 ejemplares, el diario Montañés 7.000. Era el periódico por excelencia, era la referencia periodística, pues porque el dueño quería pues vulnerar los derechos de los trabajadores con los convenios firmados. Es decir, entendía que vivíamos demasiado bien y que eso no podía ser así. Y luchábamos contra eso y bueno, pues estuvimos 4 meses y medio en huelga indefinida. Alerta pasó de tener 45.000 ejemplares a desaparecer del mapa, a ser lo que es ahora. Pues nada, 3.000 ejemplares, pasó de 46 a 3.000 y ahora ya no sé ni lo que es, porque ni lo sigo ni nada. Defendimos nuestros derechos como periodistas, cosa que pues llevó muchos disgustos, muchos sufrimientos. Teníamos una posición muy reconocida. Yo ya era redactor, precisamente en el año 91, porque teníamos un buen sueldo, teníamos una profesión reconocida y joder, igual teníamos que haber mirado para otro lado y decir, oye, mira, no, pero había cosas que son la dignidad y los derechos y la profesión. Y en la profesión lo que no podías hacer era venir, escribir la nota, redactarla, hacer la fotografía, después, o sea, hacer un multiperiodismo que no nos correspondía. Nosotros nos dedicábamos a hacer periodismo. Luego te marchaste, has estado en Diario AS, Cadena SER Pues y eso, pero Localia. eso es después. Yo me fui al Diario 16,
que era un periódico nacional que abrió en Cantabria. Después estuve en el semanario El Norte, ahí coincido con Roberto González, año 92. Después me voy a la primera televisión, antes de la primera televisión local que hubo, que era Tele Santander, pero antes entro en la cadena SER, entro en Radio Santander y a J32 La Voz de la Montaña, que es en septiembre del año 93. Ahí entro yo en la cadena SER. Y unos meses después aparece la primera televisión local de Cantabria, Tele Santander, que aquello fue un boom, porque era la 1, la 2, acababa de salir la 3 y Telecinco, y de repente apareció una televisión, porque aquí solo había pues, el informativo de Tele Cantabria, y aquello fue un boom, aquello fue una locura. En la calle Vargas estaba, en antiguos estudios de Radio Nacional. De ahí pasó a Telecabarga después, de ahí la SER monta su propia televisión, tengo que dejar Telecabarga, y me voy a Localia, que allí estoy muchos años. Se monta también el diario AS porque pertenece al grupo Prisa, que está la SER, Localia y el AS. Ahí viene Relaño y Roncero a decirnos que teníamos que montar aquí a González de Amí la sede del diario AS, y allí estuve muchos años en el AS. Hubo un momento que no daba la vida, o sea, hacíamos el AS, la SER y Localia. No daba, aquello no daba. ¿Eso qué época fue? ¿Años 90? No, ya a principios de siglo. Eso ya, Localia es el 2001, Telecabarga 95, ahí estuvimos en 95, sí. Has hablado mucho de Roberto, tanto en esta entrevista como en el vídeo. Sí. Con Ali compartiste varios años. ¿Le consideras tu mejor amigo dentro del mundo del periodismo? Hombre, el mejor amigo. Es uno de mis grandes amigos, seguramente con el que más he trabajado, con el que más he coincidido. Claro, me refiero dentro de este mundo. Sí, yo le considero mi amigo, claro, cómo no, sí, o sea, es que hemos convivido, pero por ejemplo con Jaime del Olmo, pues también, porque tienes el cariño a alguien que empezó, tú le trajiste, empezó siendo pues becario y llegó, Marcos Menocal, todos esos que han ido llegando después, Alfonso Pérez, muchísimos que han ido llegando, pero Roberto y yo ya estábamos instalados, es que somos dinosaurios ya con más de 60 años y tenemos que estar en otra cosa ya. ¿La entrevista la viste? La que hicimos con él. Sí, hombre, sí. Habló bien de ti también. Faltaría más. Bueno, Roberto, he de decir que se fue injusto con él. He de decir que es que Roberto, que estuvo con García en la cadena COPE muchos años, cuando García se pasa a Onda Cero, Roberto se va con él. Pero ahí, cuando sale todo el escándalo y García se marcha, pues Onda Cero queda un poco ahí descubierto y él no tiene ya, digamos, la referencia de García. Y luego sale mal con la directora, una talpita que había aquí, que era, pues eso, ya sabes, quería descubrir el mundo. Y Roberto sale de Onda Cero y se queda 2 años en el paro. Te estoy hablando de hace 20 años o 20 y tantos. Y claro, que Roberto esté en el paro, eso no se lo podía permitir el periodismo de Cantabria. Era lamentable. Y entonces yo poco a poco, que tenía esas responsabilidades en Prisa y que tenía, pues estaba trabajando en la SER y estaba trabajando en Localia, pues le fui metiendo un poco ahí en Localia y al final fuimos capaces de convencer al director, cuando se marcha Marcos Menocal al diario Montañés, para que Roberto entrara y volviera a ejercer el periodismo en Localia y en la cadena SER. Y ahí estuvo conmigo hasta que yo decidí pues marcharme de la cadena SER porque me obligaron a hablar de Pernía bien. Entonces les dije que hasta aquí habíamos llegado. Un día me llama el director, sería el 2011 o así, Paco Aresti, me llama y me dice: te he vuelto a escuchar hablar de Francisco Pernía. No quiero volver a escucharte más hablar de Francisco Pernía en mi emisora de radio. Digo, pues está jorobado, porque Pernía es el presidente del Racing y yo soy el jefe de deportes, y si tengo el micrófono lo voy a hacer al día siguiente, evidentemente. Claro, Pernía estaba en el candelero con todo lo que estaba... Todavía no había llegado todo el escándalo, pero ya habían llegado los administradores. Yo había escrito artículos en el AS contra él, demoledores, y al día siguiente hablé de Pernía. Y al día siguiente me dijo: ya no haces más el programa. Roberto, haz tú el programa. Y Roberto se puso a hacer el programa y a mí me pusieron en una esquina a pasar el tiempo. Tuve que denunciar a la empresa, gané el juicio, me tuvieron que indemnizar los 20 años, y cuando gano el juicio, al día siguiente, sin haber salido la sentencia, me llaman de Madrid, el director de Recursos Humanos, para decirme que si quiero
quedarme. Digo, pero si llevo un año aquí en una esquina, os he denunciado, me tengo que marchar, habéis hecho bullying, que venía, luego quedó reflejado en la sentencia. Ya, pero nosotros no sabíamos que el director te había apartado por esto de Pernía ni nada, no teníamos ninguna noticia. Digo, pues haberla tenido. Y podía haber dicho, vale, me quedo. Como les dije que no echaron al director, le echaron mientras yo estaba trabajando, porque no había salido la sentencia, pero ellos ya sabían que lo iban a perder. Así que yo me marcho, se queda Roberto en la SER, yo me voy a Onda Cantabria y de Onda Cantabria me vine aquí a Radio Fútbol, al proyecto este. Eso es lo que ocurrió. Tienes este tío para contar, macho. Wow, si yo te cuento de Pernía, de Roberto Bedoya. Acabamos de hablar de Roberto, estamos hablando contigo y el otro día hablamos con Chus, ¿no? Que al final, Chus García Bermejo, Arco FM, que bueno, viene a ser un poquito casi un relevo, ¿no? Generacional, iba a decir. Y hablamos sobre como dos épocas del periodismo. Un poco la tuya, que fue la que estaba en auge, vivíais, como bien has dicho, del periodismo se podía vivir bien, y ahora que estamos en un tiempo, bueno, un poquito más complicado. A él la pilla un poco en medio, pero quería saber cómo viviste tú aquella época en la que de verdad el periodismo estaba en su prime. A ver, igual no se me ha entendido bien. Recibíamos económicamente lo que yo creo que merece el trabajo del periodista, porque ahora lo que se paga es una vergüenza absoluta. Son salarios mínimos por hacer muchísimas horas y mucho trabajo, pero trabajábamos. Y sobre todo disfrutábamos nuestro trabajo, porque estábamos en los sitios para contar las cosas. Y el periodista tiene que estar en los sitios para contar las cosas, no verlas a través de la televisión o que te las esté contando otro para que tú las cuentes. Y eso es lo que está pasando en los últimos 10 o 12 años, que la gente no va a los sitios. Yo he retransmitido, creo que eran, no sé si son 1.300 o 1.400 partidos del Racing. Algo que es una barbaridad, que vamos, son 33 años. Desde el carrusel del año 93, Racing 1, Rayo 0 con Hugo Sánchez en el Rayo, hasta, salvo el año pasado que no he retransmitido, 1.300, 1.400 partidos del Racing. O sea, una locura, porque se viajaba, porque se hacían los partidos cuando había que ir a los sitios. Roberto estuvo en Europa, yo me quedaba, digamos, en el estudio haciendo el carrusel. Él era Lama y yo era Paco González, pero íbamos a los sitios. Ahora la gente no va a los sitios, no hace periodismo, eso no es hacer periodismo. Entonces, si había que ir a retransmitir al Teca, pues hay que ir por Europa. Y por Europa estuvimos años retransmitiendo el partido del Teca, los partidos del Teca y del Balonmano Cantabria. Si el Racing iba a Murcia, pues había que ir a Murcia a retransmitir los partidos. A mí me pasó un hecho tremendamente lamentable hace pues 6, 7 años con Iván Ania, creo que era, entrenador del Racing, Rayo Vallecano Racing, un viernes a las 9 de la noche. Era un viernes, recuerdo. Bajé a la rueda de... Sí, no sé, sí, tarjeta Barral o alguien. En Caca le echaron. Bueno, el caso es que llego a la rueda de prensa y aparece Iván Ania. Y miraba a un lado y miraba a otro y no había nadie en la sala, estaba yo solo. Digo, ni hay nadie aquí ni del Rayo Vallecano. Claro, un viernes a las 9 de la noche el Rayo, pues allí no había ningún medio. Y aquí me quedo. Y de repente me quedé, viene Paco Gémez y solo yo en la rueda de prensa también. Y me dio tal pena. Dices, pero ¿cómo es posible? De esto hace 7 años. Que el periodismo, un partido profesional de segunda división, no haya ningún medio, ni de Cantabria, ni del Rayo Vallecano, para hacer preguntas, y se las tuve que hacer yo a todos a Paco Gémez. Pues eso es el periodismo. Y por eso los chicos de Arco tienen mucho mérito. Porque intentar coger un relevo en las circunstancias, en el estado actual del periodismo, es echarle muchos huevos ahí al asunto. A mí me da pena por el periodismo como está, porque yo afortunadamente pues, he vivido esas situaciones, hemos ido a todos los sitios, lo hemos contado, da igual traineras que hemos ido a todos los sitios, las boleras, partidos bueno, hecho de todo, pero hemos a los sitios a hacerlo. Y eso te llena de satisfacción, porque tú eres periodista y quieres contar las cosas en los sitios. Y eso ahora no ocurre, pues se hace desde casa. Y ese es el gran problema del periodismo. Hablando de épocas pasadas, usted, dígame. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy del todo de acuerdo con esa frase, pero... En este caso sí, ¿eh? Bueno, en el periodismo quizás sí, pero, sí, en este caso, no en todo. En este caso sí. Tú también has vivido casi todas las épocas del Racing.
Sí. Tanto la mejor como la peor. Bueno, además. casi todas. Digamos Bueno, que de muchas, últimos muchas. 36 años o 37, sí. Como periodista, pero también como aficionado antes. Ah, bueno, claro, yo a los 5 años ya iba al Sardinero. Por eso. Tanto las buenas, la mejor incluso, Sí, como sí. la peor. ¿Cómo ves al equipo ahora, echando un poco la vista atrás, tú que ya eres veterano? A ver, lo que está viviendo el Racing como entidad no se ha vivido jamás. O sea, el racinguismo que hay por toda la región, cómo se vive, con qué entusiasmo, eso no se ha vivido en la vida. Cómo anima a la gente, cómo disfruta la gente, cómo empuja a la gente, cómo viaja la gente. Eso no ha habido nunca. O sea, el Sardinero era ir a misa. Era ir a misa. Yo no he visto a la tribuna votar como están votando ahora en mi vida. En mi vida. Socialmente, como nunca. Económicamente, han sacado el equipo a flote porque hace unos años concurso a acreedores, Hacienda, no sé qué. Este año van a tener unos ingresos superiores a los 16 millones de euros. En segunda división. En segunda división, lo cual pues vive su mejor época. Deportiva, pues le está costando llegar a la élite, que la élite es primera división. Y claro, es cierto, yo viví 19 de 20 años seguidos en primera. Claro, o sea, que es que ni bajábamos. Y el año que bajamos, subimos, con gol de Moratón. Pero desde el año 92-93, ese partido que yo te cuento, Racing Rayo Vallecano, que es el primero que hago en M80 Radio de inalámbrico, hasta el 2012 que desciende, en esos 20 años, 19 son en primera. Entonces, claro, deportivamente era inigualable. Hemos visto aquí jugadores excepcionales, internacionales, un Pichichi como Salva en el Racing, ¿no? A Zijic, Giovanni Dos Santos, el futbolista más grande extranjero que ha pisado el césped del Sardinero. Giovanni Dos Santos era... ¿Extranjero o futbolista a secas? Bueno, vamos a ver, extranjero. Sí, o sea, pero ¿crees que para mí, yo creo que lo que hacía Giovanni Dos Santos no se lo he visto hacer a nadie. Pero en la historia del Racing... Salva metió 27 goles, pero no era Giovanni No, Dos porque Santos. es buen debate este. Es verdad que estuvo poco, pero como pico de forma de rendimiento de un jugador, ¿crees que es el mejor que ha pasado por el Racing? Sí. Si tú me dices, y para ti, tu ídolo, el mejor, el que le has visto jugar al fútbol, Quique Setién. O sea, es que eso no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Pero el mejor jugador de la historia del Racing, para ti, ha sido Giovanni Dos Santos. Lo que pasa es que decir el mejor jugador de la historia, Que cuando ha jugado un año, el futbolista más dotado ofensivamente del Racing ha sido Giovanni Dos Santos. Okay. Y con todo el dolor de mi corazón, con Pedro Munitis. Con todo el dolor de mi corazón. No pegues al micro que no te ha hecho nada. Con todo el dolor de mi corazón, que Munitis ha sido otra cosa fuera del mar. Claro. Lo que pasa es que estuvo en el Madrid, luego en el Depor y ya en el Racing en la última época. Pero como jugaba al fútbol Quique, nadie. Buen debate este, ¿eh? Bueno, da para vídeo, ¿eh? Sí. Da para vídeo esto. Sin mojarte mucho. Pero es subjetivo, porque es mi opinión, claro. Hombre, claro, faltaría más, claro. Mucha gente te lo va... Yo creo que mucha gente esto te lo va a comprar. Vaya, no es una opinión tampoco locura. No. Joder, pero ¿cómo jugaba? Es que yo le veía jugar. Es como lo de la mina ahora. Dale el balón a ese, dale el balón. Giovanni hacía locura. Claro. Balones a Parrales. Estamos grabando esto justo antes de que el Racing vaya a disputar el último partido. Sí. Esperemos que no, de la temporada contra el Granada. ¿Tú confías? ¿Harías algún cambio? Y también, ¿qué opinas de todo al respecto de lo que está pasando con la afición, que parece que se está un poco bajando del carro justo antes del último partido? No lo compro eso. El discurso de Manolo, a ver, yo tengo una relación personal con Manolo hace 30 años o lo que sea, pero discuto mucho con él. Y tenemos opiniones diferentes en este aspecto. Yo creo que no hay autodestrucción. Además, te acabo de decir lo que hay, cómo veo yo el racinguismo. Es cierto que tú no consumes redes sociales también, ¿eh? No. Entro en Twitter, lo cuelgo y me voy. Es que decidí en la pandemia que se acabó, que es un estercolero de claro. Entonces, yo no estoy para eso. Entonces, no es que me quita energía. No yo creo que Manolo aquí, voy a ser breve porque, bueno, esto ya se ha comentado mucho y cuando salga la entrevista todavía más. Pero no creo que Manolo vaya a por el que critica. Ni siquiera por los anónimos de Twitter. Sino que hay muchos aficionados que se han acostumbrado rápido a lo bueno y en cuanto al equipo han venido un poco mal dadas, que son un poco pero mal dadas. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos aficionados son esos? No son tan pocos, Pedro. Pero si yo veo el campo y no hacen más que animar... Ahí es a lo que voy yo. Claro, y entonces la gente está encantada de la vida.
y aplaude y tal, y tú creías que aunque Manolo no diese la rueda de prensa al equipo, lo van a aupar, van a llenar el sardinero, van a ir con pinturas de guerra y van a animar como el día del Oviedo, ¿a que sí? Pues entonces ya está, arreglado. Y el Racing vive su mejor momento, que igual estaba en su papel de querer reforzar un poco para que no haya depresión de cara al partido del Granada. Yo se lo compro, pero realmente has atacado a un sector de la afición, ¿no? O te has dirigido a ella directamente. Bueno, tampoco lo veo. A mí me parece que están haciendo una gestión fantástica. Estoy de acuerdo. Y que, bueno, pues los nervios... Casi inmejorable, la verdad. Los nervios entran a todos. Sí. A José Alberto, a Manolo, a Sebastián, a la afición, a ti, a mí y a todos. Estamos todos obviamente pues tensionados porque se nos puede escapar algo que lo teníamos en la mano. Ya está, vale, no pasa nada. A ver, yo no echaría a José Alberto, a pesar de que me ha decepcionado como entrenador, le tenía aquí arriba. Creo que lo que estaba haciendo en el Racing cada año él superaba el listón, pero ha habido un momento determinado que él era consciente de que el equipo ya no estaba para jugar como quería él jugar y se ha emperrado en su idea de poner la defensa en el centro del campo, de jugar a tumba abierta contra el Levante, de ir a Almería a pecho descubierto, de querer seguir siendo aquel equipo que enamoró, que voló, y no. Y hay que volver hacia atrás y decir, oye, pues igual tenemos que jugar de otra manera, resguardarnos un poco más y no exponernos tanto si no tenemos al equipo con la gasolina suficiente para hacer ese tipo de fútbol. Y él lo sabe, porque el presidente lo ha dicho el otro día. ¿Qué le pasa a este equipo? ¿Qué crees? Porque le falta gasolina, que no tenemos una plantilla tan grande como para poder los jugadores tener menos minutos, y ha habido un momento en que se nos ha acabado pues si se te ha acabado la batería, José Alberto, juega de otra manera, no salgas ahí. Entonces, por eso me ha decepcionado, pero creo que es un gran entrenador y un buen entrenador. Y Martija es Dios en este club, pero Dios, o sea, Dios. Habría que preguntar quién trajo a Robert y quién trajo a Meseguer. Esa es la pregunta que ¿Y tú crees que no fue Miquel Martija? Yo estoy diciendo que habría que preguntar quién trajo a Robert y quién trajo a Meseguer. Que yo hubiese fichado a Meseguer. A Robert pues no tenía la suficiente... no sé, pero Meseguer me parecía... Pero creo que en lo que quería José Alberto no encaja. Por dejar el titular, ¿confías entonces en el largo plazo? Es decir, sí, pase lo que pase. Sí, confío en que este equipo necesita 5 o 6 fichajes el año que viene para tener más fondo de banquillo, para tener cubiertos 3-4 posiciones que están muy cojas. Este equipo ha luchado contra grandes equipos sin tener la misma artillería, la misma artillería que otros. ¿Se haya equivocado José Alberto o haya llegado fundido Arana o Íñigo Vicente? Que por cierto, has mencionado mucho a José Alberto, el pastor, ¿no? Tu pastor. Yo no tengo pastores ninguno, solo he tenido uno. Marcelino García Toral. Venga, qué fácil, ¿no? Y yo salí mal con Qué Marcelino. listo, ¿no? Sí, pero yo salí mal con Marcelino. Vale, ahora me la Porque cuentas. Marcelino pero vamos a hacer dio una rueda de prensa, lloró, diciendo que no se iba a ir, que quería el Racing. Es verdad. Y ya estaba cerrado con el Zaragoza. Es verdad. Luego lo hemos hablado los dos y le quiero con toda el alma. Sí, sin llegar a las manos ni nada, ¿no? No, hombre, no, por favor. José Alberto es López, muy buena gente. Has tenido un par de polémicas esta temporada con él. Tema botellas, te contestó regular. Me acuerdo, una fue con el saque, si no me equivoco. Que tú le preguntaste por el saque. Que si el Skyball es el Skyball. El Skyball le llamo yo. A mí honestamente me gusta bastante. Y el nombre está guapo. Y creo que funciona. Drew, ¿a ti te gusta el Skyball este? No, acabo de decir el nombre, ojo. El nombre Skyball. Sí. Skyball, sí, el Racing hace el Skyball. El Skyball. Es verdad que ha perdido un poco de efectividad, me atrevería a decir. ¿Cuándo tuvo alguna? Pero vamos a ver, ¿qué saque de centro genera peligro en el rival? El llegar al portero como cae siempre y que la pega arriba. ¿Cuántas veces hemos ganado eso? No, casi nunca, pero sacas de banda en campo contrario, o la acaba recibiendo Mario García a 60 metros. Vale. No, es que estadísticamente estoy seguro de que sale mejor hacer eso que volver para atrás. Vale, y ahora yo te pregunto. Bien, y ahora yo te pregunto, ¿por qué no lo hace nadie más? Problema suyo. Porque saben que les van a decir que copian al Racing. No, porque saben que no es efectivo. Bueno, es que de saque de centro, ¿cuántos goles habrán metido en la historia? No, pero si no lo harían. Muy pocos. Como dices tú, no, es porque no sé qué, no. José Alberto López, esas polémicas, ¿qué tal? ¿Qué tal con él? ¿Te cae bien en lo personal? Sí. ¿Has hablado con él después porque tuviste algún sí. Lo que pasa es que yo no soy un palmero. Yo no llego allí. A nosotros nos llaman palmeros, sí. ¿A ti? ¿Y a ti? Sí. ¿Pero por qué? A mí Bueno, porque no insultamos y eso. Pero es que no sé. Y de formas peores que palmero, ¿eh? Y hay que pero hay que insultar para. Es que nosotros estamos en un mundillo de redes sociales. Me sociales. parece perfecto.
Estamos en redes sociales. Pero no insultáis, hacéis las No, cosas. yo digo que, por ejemplo, pues Claro, este pues. final de temporada Mantilla está mal, hay que quitarle. Sí, Pero está que, mal. que confío en el proyecto, que creo que hay muy buenas piezas, creo que el Sí, club sí, sí, está mejor que nunca. Todo eso, sí. eres un palmero, Sí. digo yo. Pues, pero eso, ¿quién te lo dice? ¿Los mismos que A quieren los la que dirige autodestrucción? Manolo, a los que Manolo les hace tú. Vale, y digo yo, ¿y cuántos son? Es que no lo sé. No, pocos. 10, 15, 20, 40, 80, 100, No, 150. a mí no me afecta, ¿eh? Pues hasta 22.000, fíjate lo que queda. Pero si esos van a estar, estés donde estés. Hasta en Europa estaba. Pero si estaba. ¿Pero qué me vas a contar a Hasta mí? en Europa. Que yo he escuchado Manolo, vete ya, a Manolo Preciado. Si lo que más le hunde a Manolo aquel día, que es cuando él decide rescindir el contrato, que Manolo Huerta intenta allí mismo en la oficina del club, después de acabar el partido, que Manolo le dice, me voy. He escuchado Manolo, vete ya, yo eso no lo puedo contar. Eso en mi casa yo no puedo. Un poco Medio frágil ahí. llorando, ya medio llorando. Para que tenía un vestuario con los Pinilla, Dalmat y compañía, que era, pero vino Nando con la manguera y lo arregló. Pero es que no me acuerdo qué te iba a decir. Lo he Preciado. Y gritar a Nando. Ahora con Nando. A Nando le echaron de una manera vil, lamentable. Lamentable le echaron estando el 12 o el 11 en primera división a Nando Yosu, porque no se le valoraba a Nando. A Nando nunca se le ha valorado lo que ha hecho. Le ha valorado la gente en la calle, pues eso, los amigos y tal. Pero Nando ha llorado conmigo encima de la mesa al día siguiente de destituirlo, comiendo los dos en raos. Que no vino Manolo porque estaba Puri muy enferma, su mujer, desgraciadamente, y llorando Nando, porque le habían echado y porque no le trataba la gente como debería de tratarle, que había salvado al equipo 5 veces del pozo. Así que me vas a decir ahora que no va a haber... Claro que hay autodestrucción de algunos, porque te están esperando, pero te van a esperar siempre. Y son 4, no son más, son 4 gatos. ¿Te insultan en las redes sociales? Pues chico, ¿y quiénes son las redes sociales? Si son además todos con seudónimos, anónimos, y no da la cara a ninguno. Así es mucho más fácil. Pero tema José Alberto, ¿qué tal con él? ¿Te llevas bien? Sí. No ha pasado más. Quiero decir que no, yo le pregunté lo de las botellas, pero vamos a ver, porque me di cuenta ese momento, como no estoy en las redes sociales, luego me dijeron, Pedro, si eso lleva 3 meses ya que lo ha sacado el diario AS y no sé qué, pero yo ni lo sabía. De repente le vi que colocaba la botella una así y la otra patada a la portería del otro, y digo, ¿qué hace? Y en el cambio de repente al otro lado, entonces le pregunté que por qué hacía eso. Pues la misma manera, se la preguntaron a Nadal muchas veces. Hombre, claro. A Rafa, ¿por qué colocas? Dice, por superstición. Porque lo hice al principio cuando era tal y ahora ya lo tengo. Contestas así, se acabó y ya está. No, no, a mí la pregunta me pareció interesante. Bueno, pero era a mí lo si que más... un tío ha ganado tropecientos Roland Garros, Pues ¿por qué no voy a probar yo claro, a ver si ascendemos? Yo lo que haces es poner una botella así de manera vertical en el centro y a la portería contraria la tumba y la pone como diciendo aquí al cañón para meteros goles. Vale, pues no deja de ser llamativa, ¿eh? Por cerrar relaciones personales, que tú al final has hecho muchas en estos años, te quiero preguntar, ¿por qué Pablo Torre te dio la última camiseta con la que jugó en el Racing? La tengo en casa. Contra la Andorra, ¿eh? Contra la Andorra. Aquel 3-0, partido que Vamos no te juegas nada, pero eres campeón del Aquí hay campeonato. que decir que el mundo del periodismo ha cambiado tanto en las relaciones con los profesionales. Claro, por eso ahora es más raro. No, ahora no existe. O sea, en los últimos 8 o 10 años hay una burbuja, el futbolista sale una vez a la semana, dice 4 cosas, tú no tienes relación con él. Pero es que yo he convivido con ellos. Entonces, ¿por qué con Esteban, con Quique? Con Esteban sí, pero ¿por qué Pablo te da la camiseta? Joder, porque tengo una relación con su padre, y con Quique Setién, y con Paco Liaño, y si tiro para atrás, pues con Villita, con Piru, con Juan Carlos, con Víctor Diego, hemos jugado juntos al fútbol, hemos convivido, porque se convivía, es que se convivía. Yo he viajado con el TEC años a Europa, en el mismo autobús que Talan, que Misa Jakimovic, que Jaume Ford, que Mats Olsson, dormíamos en los mismos hoteles, íbamos a los mismos sitios y salíamos a tomar una copa juntos. Y con los jugadores del Racing, pues tengo amigos todavía llamas a 7 a Cuco está en Ponferrada, Cuco, que voy para allá, vamos a tomar... Porque teníamos relaciones, porque había unas relaciones ahí que estaban entroncadas de amistad. Eso no significa... Pues yo recuerdo un día que me llama Quique, dice, voy a entrenar al equipo. ¿Otra vez vuelves a entrenar al equipo? Tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque hay una relación personal que hay que poner una línea. El entrenador es el entrenador y el periodista es el periodista. Pedro López es Pedro López y Quique Setién es Quique Setién. Y Pedro López no se tiene que beneficiar de esa amistad con Quique Setién.
Y eso es así, y eso es sagrado. Lo he cumplido siempre. Y tengo amigos, pues fíjate, pues soy un abrazafarolas, pues vale, pues sí. Porque a mí, yo entiendo a los futbolistas. El otro día cuando decía Manolo que lloran, claro que lloran. Si los más beneficiados son ellos, y se dejan la vida. Pero a veces no puedes, hijo mío, no te da el fútbol, o no has llegado bien, o lo que sea. Luego hay futbolistas caras, ¿eh? Yo he conocido aquí algunos muy caras. Estás hablando de un poco lo positivo. Has cerrado ya tirando un poco al perfil más negativo y justo te quería preguntar por eso, que en todos estos años tú te has llevado alguna decepción personal, compañero, futbolista, directivo. Hombre, claro, decepciones, me he llevado muchas. Me he llevado... Goicoechea era el peor entrenador que yo he conocido. Pero entrenador o persona. No, yo te voy a... Claro. Hablo personal, ¿eh? Claro, no te digo que dijeses, joder, este pintaba crack y ha terminado siendo un fraude, sino que tú tuvieses una relación con él y terminase decepcionándote. Que yo tenía... que me ha decepcionado. Claro, que te ha decepcionado personalmente. Oye, pues no recuerdo. No, estoy pensando así, no me acuerdo de ninguno. Y ya que has mencionado a Quique, yo me consta que sois amigos desde hace... muchos años. ¿Es de tus mejores amigos dentro del mundo del fútbol? No, tengo muchos. Yo tengo muchos. Ahora Quique Marola, sí, ¿no? Sí, claro, yo tengo, pero es que son amigos, no son futbolistas, pero son amigos. O sea, quiere decir que... ¿Quique qué? ¿Volverá algún día o no? Quique está encantado en China, está en una experiencia allí muy bonita, no sé si van segundos o terceros, está encantado con ello. ¿Mal no le pagará? No. Mileurista no es, ¿no? No, mileurista no. Llega a fin de mes tranquilo. Llega bastante bien. ¿Y cuándo le dices que se pase aquí por el canal? Que tendrá que contar sus cosas. ¿Qué queréis hablar con él? Hombre, estaría bien. Bueno, pues llamarlo. Con el maestro. Hablar con él, y yo lo gestiono, no habrá ningún problema. Habrá de tener la diferencia horaria con China. Hombre, pero volverá algún día por aquí. Que volverá. Pues hombre, el Lienker se vive mejor que en China, fijo. Digo yo. Pero fijo. Digo yo. Sí, pero Quique, a ver, aquí Quique es muy especial. No, ya. Y vivir la experiencia de China, igual la hubiese vivido sin tener que ir a entrenar. Por conocer una cultura nueva, por conocer un mundo nuevo, y eso era algo que a él le entusiasmaba, esa cultura y la norteamericana. Y no fue a Estados Unidos a entrenar por un pelo. Y ha tenido muchas ofertas de Arabia, de más dinero incluso. Sí, pero por vivir la experiencia en China, no por jugar en la Superliga China, ni que cobrara más o menos, tenía ofertas de cobrar mucho más, pero era la experiencia de vivir en China, en la cultura china, de querer saber más cosas de esa cultura. Bueno, fíjate Iniesta, que igual le tenemos como un perfil de una persona que no puede ser más de España y de su pueblo, y fíjate, encantado con Japón, que vivir allí fantástico, o sea que todo bien ahí. Pedro, por ir cerrando un poquito tu etapa, ¿el futuro qué? Tú has dicho que estás muy tranquilo, que futuro. Se te nota que no estás tan estresado como has podido estar. Es que la gente puede pensar. Pero no te quedan tantos años ya. No, pues creo que el otro día hablando con la asesoría me decían, Pedro, en octubre del 26 te puedes prejubilar. Ya tienes los años cotizados. Yo tal paro, la empresa tal, no sé qué. Pero ahora estoy muy a gusto, estoy muy bien. Hago en la federación algunas cosas de comunicación, hago con Teiva los partidos del Racing, en Popular Televisión tengo el programa de La Gradona, no necesito nada más que eso, y cuando me aburra, pues cuando no me sienta yo a gusto con la profesión, me iré. Y pero te decía, el Racing en primera, te tienes que ir. Ojalá el Racing en primera. Yo lo veo complicado a corto plazo, quiero decir ahora, porque el equipo no... Ojalá me parezca fatal este vídeo. Ojalá subamos ya en primera. Ojalá en primera división, sobre todo por vosotros. Y a mí lo que es esa gente que anima, que quiere, que llora por el Racing, que viaja 500 kilómetros, que le vea en primera, hombre, que le vea en primera, que disfrute la primera división. Claro, yo no tengo esas ganas que tenéis la gran mayoría, porque lo hemos vivido. Yo nací con el Racing en primera, joder. Yo me trago partidos de Maguregui con 8, con 9, con 10, con 11, de Manolo Fernández Mora, de Laureano Ruiz. Claro, yo mis primeros recuerdos también son en primera, pero claro, del ascenso, pero no, claro, porque eras muy joven. Eso es vivirlo como lo vives ahora, con intensidad. El poder disfrutar de jugadores que vengan, ir a los estadios, eso es lo bonito. Y ojalá se cumpla más pronto que tarde. Pero no tienes en los próximos 5 años, por ejemplo, idea de jubilarte. Te voy a ser sincero. Cuando cierra Radio Fútbol, o bueno, la federación dice, oye, esto es un gasto después de la pandemia que no podemos asumir, esto ha sido en el 23, creo, en marzo del 23, tal, no sé qué.
Bueno, no habían pasado 48 horas y ya me llamaron para hacer el mismo programa en otro sitio. Y tuve la reunión, pero no venía el equipo. Ni Carlos Valle, ni Diego Balbontín, ni Jorge del Castillo, ni Ana Lucas. Y ahí dije, no, yo hacerle todo el programa yo solo pierde la esencia. Ese programa era de los oyentes y era de los compañeros que hacían. Pedro López no es nadie solo, necesita un equipo de trabajo. Y entonces ahí decidí que ya no tal, entonces ya ahora me cuesta mucho poder tener que hacer algo que sea parecido a eso. No lo veo. No lo veo. Y entre otras cosas porque seguramente ya esté descatalogado. Y nadie me vaya a llamar a mí ahora para hacer un programa aquí por las tardes de 2 o 3 horas. No tengo ganas de hacerlo además. Por terminar, lo hemos hecho con todos los entrevistados. Ya más o menos has dejado caer quién es, pero te voy a preguntar. Dime. ¿Tu jugador favorito de la historia del Racing? Más o menos lo has dejado ahí deslizar. Enrique Setién Solar. Y la que te pone quizás un poco más apuro, el actual. ¿Tu jugador favorito de la actual plantilla del Racing? Íñigo Vicente. Qué fácil, ¿eh? Íñigo Vicente. Creo que Íñigo... Es que tú eres muy media puntitas, ¿eh? Sí, no, es que... Te gustaba Quique, Pablo Torre. El problema de Íñigo Vicente no está siendo el Íñigo Vicente del año pasado, Eso es así. ni de... ¿Por qué? Porque le falta ese plus y esa energía, porque tiene más de 3.000 minutos en las piernas. Ojalá, a ver si va a ser Íñigo No, Vicente, me llaman, que no. todavía te está diciendo, cuidado No. que dices. No estoy de acuerdo con eso. A ver, si me dices, de todos los jugadores del Racing, ¿quién crees tú que puede jugar en primera división? Creo que Andrés Martín. Yo creo que hay varios. Andrés Martín podría jugar en primera división. Creo que es un jugador para jugar en primera división. Creo que Salinas es el siguiente de los que viene en la generación de atrás con más capacidad para llegar. Y no sé si Aldasoro da un paso más hacia adelante, podría también el resto. En primera división, al ritmo que se juega y a la velocidad que se juega, yo tendría dudas con muchos de ellos. Eres pesimista, ¿eh? No, yo creo que los jugadores para jugar en segunda, el Racing tiene muy buenos, pero creo que hay un escalón en primera brutal. Bueno. Ya está, ¿no? Fíjate tú que... Hasta aquí hemos llegado, Claro, Pedro López. yo que pensé que ibas a hablar. ¿Vas a hablar de bolos o de traineras? Bueno, O de eso? No, Bueno, no sé ni lo que es una trainera prácticamente, claro, te voy a preguntar. a ti. claro, pues Tampoco es que fijaros. me importe mucho, ¿eh? Claro, Por otra parte. pues ese es un problema. Bueno, depende. Sí, no. Quien quiera ser periodista Sí. tiene que conocer 2 deportes regionales, que son los bolos y el remo, porque son cultura, tradición y historia de esta región, que están dejados de la mano de Dios, que no tienen ayudas gubernamentales salvo 4 duros, y es una pena que se pierdan los bolos, que se pierda el remo y se pierdan las traineras, y los periodistas, desgraciadamente, no saben ni siquiera las reglas del juego de los bolos, del bolo palma. No saben, no se coloca un emboque. No lo saben. No serían incapaces de retransmitir un partido de bolos. Y eso es muy triste. Es muy triste. La vida. No, la Te ha vida hablado no. como un padre, ¿eh? No, la vida no. No solo el fútbol es deporte. No te olvides de eso. No solo el fútbol es deporte. Hay muchos otros deportes. Y no el Racing puede acaparar el 100%. A mí me da una pena lo de los bolos y las boleras vacías y que el periodismo, salvo Borja Cavia en el diario... Dice a Revilla. ¿Eh? Dice a Revilla. Claro. El metainero. Pero Revilla, ¿no? ¿Qué Revilla? Miguel Ángel. Pero si ya no está de presidente, habrá que decírselo a los que están ahora y Pero- tienen pero- esa pero ha estado capacidad. 77 años. Claro. Pues estoy diciendo que no han Ahora ya dedicado... hay poco que hacer. Pero hace 10 años igual. Siempre hay cosas que hacer y sobre todo un deporte que es tuyo, que es históricamente tus raíces, ese tendría que estar mucho mejor dotado económicamente por las instituciones, cuidar más las boleras, ayudar más a las peñas. ¿Cómo cuidan en el País Vasco la pelota vasca? ¿Qué ayudas tiene el remo en el País Vasco? Compara con Cantabria, porque saben cuidar las cosas mucho mejor que nosotros. Salvo a Íñigo Vicente, que se lo quitamos. Hasta aquí. la Gran entrevista. alegato final, ¿eh? ¿Eh? Muy buen alegato final, Sí, macho. sí. La entrevista con Pedro López, esperemos que os haya gustado. Si es así, Bueno, si no también, dejad un buen like. Me tenéis que traer cuando haga el partido 1500 del Racing. Vale. No sé, será Buah, claro. 2 o 3 años. ¿no? También te digo, si no lo tienes contado, complicado. Van 1300. Claro, con la cifra exacta. Sí, son 1320 y tantos o por ahí. Por ahí lo tendrás, Volverás por por ahí aquí. tendrás. Y con el Racing en primera, evidentemente. Evidente. Suscribiros al canal si no lo estáis y seguidnos en redes, también en Twitter de Pedro, para faltarle el respeto y todo lo que queráis. Sí, podéis. Y a nosotros No lo para voy a más leer. Me va a dar igual. Un saludo, chao. Chao, chao.